CCA llega a su tercer congreso, más fuerte y más representativa, al lado de los y las trabajadoras en la lucha por sus derechos, en la construcción de un modelo de desarrollo que incluya a todas y todos y en la defensa de una sociedad más democrática. Cumplimos 8 años de fundación con el acumulado de 56 centrales sindicales en 22 países de la región, con la certeza de que en el último periodo hemos cumplido y ampliado nuestros objetivos trazados en el plan estratégico, lo que nos convirtió en la organización sindical más incidente de la región. Con la llegada de 7 nuevas centrales afiliadas, sumado al crecimiento de nuestros sindicatos, aumentamos en 5,5 millones el número de trabajadoras y trabajadores afiliados en los últimos 4 años. Hoy somos 60 millones de trabajadoras y trabajadores en todo el continente. Con el apoyo de las centrales afiliadas y fraternas, logramos tener una presencia directa en casi todos los países del continente, destacando el acompañamiento permanente a la situación de Haití y Guatemala por la gravedad y complejidad de los problemas que afectan a los y las trabajadoras y sus sindicatos. Luego del segundo congreso realizado en Foz de Iguazú, emergimos con un mandato claro para consolidar y fortalecer las líneas políticas trazadas en nuestro congreso fundacional y salimos más fortalecidos para la lucha. Ha sido fundamental poder avanzar en una agenda destinada a superar la dinámica depredadora del planeta y para esto los sindicatos han sido actores de destaque. Como señal en este sentido, encabezamos junto con la CSI la Delegación Sindical Internacional en la cumbre Río +20, que se reunió en la segunda Asamblea de Sindicatos sobre Trabajo y Medio Ambiente para lanzar un llamado urgente a la acción para la sustentabilidad y el trabajo decente. Un debate que se ha hecho también con los movimientos sociales en la Cumbre de los Pueblos por Justicia Social y Ambiental. En el marco de la campaña continental por la libertad sindical, la negociación colectiva y la autorreforma sindical, hemos promovido los principios y derechos fundamentales del trabajo. Hemos profundizado nuestra incidencia en la agenda de la OIT y en particular en defensa del derecho de huelga frente al ataque del grupo de los empleadores, articulando una estrategia de alianza con gobiernos con posturas democráticas que compartan agendas reivindicativas con el movimiento sindical. Hemos fortalecido el grupo de trabajadores para incidir en las conferencias anuales de la OIT y en los órganos de control, siendo actor destacado para importantes conquistas como, por ejemplo, la aprobación del Convenio 189 sobre trabajo doméstico, la Recomendación 202 sobre pisos de protección social y la Recomendación 204 sobre transición de la economía informal a la economía formal. Las campañas desarrolladas en todas las áreas fueron fundamentales para el cumplimiento de nuestros objetivos estratégicos. Son ejemplos la campaña 12x12 y la campaña Trabajo Doméstico, Trabajo como ningún otro, Derechos como cualquier otro. Para avanzar hacia un sindicalismo más fuerte, lanzamos también la campaña Dame esos 5 para la afiliación de la juventud trabajadora. Profundizamos nuestra incidencia en la integración regional, destacando la participación sindical en las cumbres sociales del Mercosur y en la configuración del Foro de Participación Ciudadana de UNASUR. La dinámica del Grupo de Trabajo de Integración y Desarrollo Hemisférico fue fundamental para la elaboración de la Plataforma de Desarrollo de las Américas, la PLADA, lanzada en mayo del 2014 en Santiago de Chile con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet y 2.000 trabajadores y trabajadoras. Fruto del trabajo del Movimiento Sindical de las Américas en conjunto con los movimientos sociales, la PLADA presentó al mundo nuestra propuesta y nuestra visión de desarrollo sustentable. La PLADA se ha convertido en nuestro principal instrumento de interacción con los gobiernos de la región y otras instancias internacionales para desafiarlos a una visión superadora de la lógica neoliberal.
Participamos activamente en los debates del tercer Congreso de la CSI y nuestra región tuvo importante papel en la elección de Joao Felicio como primer latinoamericano que preside la CSI. Cumpliendo con nuestro compromiso con la equidad e igualdad de género, desarrollamos una intensa labor junto con el Comité de Mujeres Trabajadoras de las Américas en alianza con movimientos feministas para enriquecer la pauta de las mujeres trabajadoras frente a la situación de inequidad, discriminación y violencia. La primera conferencia de mujeres de la CSA, Democracia, Autonomía de las Mujeres e Igualdad de Género, se constituyó en un marco para el debate sobre la autonomía femenina en el movimiento sindical. Pasados 10 años de la derrota del ALCA, la mayor victoria sobre el neoliberalismo en el continente y de la cual el movimiento sindical fue un sujeto clave, nos sumamos a la iniciativa de convocar a los movimientos sociales para el encuentro de La Habana, que conmemoró la victoria, redefiniendo una nueva agenda de lucha, así como la rearticulación de los movimientos sociales. Durante todo el periodo, hemos promovido la participación activa en las conferencias de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP, organizando la participación del Movimiento Sindical de las Américas en las agendas propuestas, trabajando junto a la CCI en la pauta sindical y actuando de forma conjunta en los espacios de negociación con las organizaciones aliadas. Estuvimos presentes en la COP21 en París para presentar la perspectiva laboral hacia el acuerdo final. Concluimos 4 años más de existencia con la certeza de que la CSA es la principal herramienta de lucha de la clase trabajadora en las Américas, con la certeza de que todo el trabajo conducido hasta aquí fue hecho por y para los y las trabajadoras de todos los países de la región. Es con estas certezas que queremos seguir avanzando hacia la construcción de una sociedad con más democracia, más derechos, por más y mejores empleos para todas y todos. Ya aguantamos lava volcánica y dentro de la lógica de nuestra humanidad nos creemos la mentira y nadie aguanta la verdad. Por lo que fue